Yali, no toca lilica al tonac. Ashan tlen tlasco tonali ticatej ipan tonali chicuase cali. Hoy, desde el mediodía, estamos en el tonali 6 casa, una coordenada del rumbo del poniente, el de las mujeres. El color es el negro, pero como las mujeres son muy sabias, si así lo deciden, hoy me quise poner este maravilloso huipil en tono morado, porque conozco muchas mujeres que son sabias y les gusta este color. Mi hermana la menor, mi amiga Mar, por ejemplo. Y este tonali tiene, fíjense, está en la trecena Setecpat, o sea que traemos la luz que entra en nuestra conciencia, esa luz de la intuición. Y esta trecena Setecpat, a la que pertenece Chicuase Cali, está regida por Mictantecutli, en corregencia de Tonatiuh, nuestro sol. Mictantecutli también está hoy como acompañante del numeral 6, así que vamos a hacer un viaje, un recorrido hacia adentro, hacia esta montaña que somos nosotros, sobre todo las mujeres, porque incluso las mujeres tenemos la cueva del milagro, en donde se gesta la vida, donde habita la señora Chalchutlicue y Tlaloc. Claro que sí, nuestro útero cuando está cargado es un Tlalocan. Y la señora Chalchutlicue también nos acompaña hoy como señora de la noche. ¿Quién nos va a guiar en esta oscuridad, en este camino bajo las estrellas? Porque ayer la luna estaba radiante. Bueno, y hoy estos ojos estelares, aquí donde yo vivo está despejado, me van a guiar a ese espacio en donde voy a encontrar los saberes sagrados, a ese Mictlán que llevo dentro. Y el ave que me va a acompañar y me va a marcar el camino es la Chicuatli, porque ella acompaña precisamente a Mictantecutli cuando es el señor de la noche en la posición número 6. En el signo Cali tenemos a Tepeyolocli, el corazón de la montaña. Y bueno, él es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca. Pensando en las montañas y en los grandes principios femeninos, sobre todo que están representadas las deidades conectando todos los planos, el plano celeste con el plano terrestre, incluso el plano que es el de la tierra y el subsuelo, en donde encontramos el Tlalocan, recordé a la hermosa y preciosa Coatlicue. Ella representa esos planos. El plano celeste son esas energías que se descargan, esas serpientes que trae. Ella es un ser, pues, tiene todas las características de un ser mitológico. Es maravillosa. Y recuerden que en la mitología mexica ella fue la que gestó al gran Huitzilopochtli. Así que esta montaña que es la misma Coatlicue, hoy somos nosotras las mujeres. Hoy, si nuestro principio masculino eh, se quiere congratular, pues podrá entrar a esa gran montaña a encontrar eso que anda buscando en la ensoñación, porque hoy el señor Mictantecutli nos acompaña en doble ocasión, como regente en la trecena y como acompañante del numeral. Que la Chicuatli te dé una de sus plumas para que no pierdas el camino cuando te vayas hoy a dormir. Las letras para este tonali son las siguientes. Dicen que las cuevas son un sentir, un umbral apenas presentido. Se murmura que por ahí el mundo se mira con el otro, el de abajo, donde la tierra pare las ideas. Es el vientre de esa gran señora, de la misma Tlaltecutli, la gran diosa, la tierra que nos nutre, pero que también nos alberga cuando dejamos este espacio-tiempo. Un lugar para morirse un poco y volver a nacer. Es allá en ese tiempo sin horas donde las visiones se echan a andar. Guiados por el titilar de las estrellas, cual ojos que nos miran desde lejos, caminamos rumbo al monte.
Se lleva lo que se tiene, el sudor de la frente y las manos llenas, flores que se marchitarán, tamales que guardan el calor del fogón y el pulque que alegra el espíritu, el chocolate amargo, el mezcal que raspa la garganta y aclara el alma, frutas de buena cosecha y el humo blanco de copal para que el aire se vuelva sagrado, que no nos falte nada en esta noche. Adelante, casi sin hacer ruido, camina el corazón del monte, Tepeyoloctli, abriendo el paso. Le sigue el rastro a la lechuza, a la Chicuatli, que es la que sabe. Detrás, la señora de los muertos, Mictecacihuatl, con su sahumador encendido, va dejando una estela de paz. Y una mujer, Chicuacesochitl, carga el caracol para que su soplo llame a los vientos. Hay que llegar a la cima, a la boca de la cueva. Ahí se deja el tiempo de los hombres, ese que solo sirve para contar penas y trabajos. Se entra en el tiempo de antes, en el de los abuelos primeros. Vamos a encontrarnos con aquel sol olvidado, el espejo humeante, que nos devuelve la mirada y nos muestra el rostro que de verdad tenemos, sin engaños. Así es, vamos al encuentro de Yayauqui Tezcatlipoca, nuestro primer sol cosmogónico. Él se ríe quedito de nuestra soberbia, esa que hay que amansar como a una bestia. Entrar en su penumbra es aceptar la prueba, es romper este cascarón duro que nos cubre el corazón. A lo lejos se oye pling, plum. Es el goteo constante del agua, una gota que cae desde el techo de la gran bóveda y se pierde en el manantial de abajo, en ese ojo de agua que dicen lleva al Tlalocan, a donde Chalchutlicue y Tlaloc nos aguardan. Ahí uno se vuelve canto, se vuelve flor, colibrí, ave preciosa. Se es la tinta negra de la noche y la tinta roja del amanecer. Uno es la vida y es la muerte y es lo que renace en ellas. Saldremos de ahí siendo otros, transformados porque en el fondo somos tierra que lucha. El Señor del lugar de los muertos, Mictantecuhtli, nos abrirá los ojos y en el gran espejo de obsidiana veremos por fin a nuestro verdadero compañero, a nuestro Nahual. Y entonces, como el colibrí que surge del sur, naceremos de nuevo de las entrañas de la gran Coatlicue, con el pecho adornado de plumas de quetzal y empuñando el fuego, la Xucoatl de Tlaloc. Y ahora nuestro conjuro. Imaginémonos sentados frente al fuego, en el mismo vientre de la Coatlicue, sintiendo la brisa de Chalchutlicue y a una sola voz que parezca el latido de un solo corazón, digamos: soy este lugar sagrado, en mí descansa el gran pensamiento del universo, soy el que con sus manos dibuja en las paredes de su cueva el rastro de su camino. Soy la muerte que da paso, soy la vida que florece, soy el cauce por donde corre la fuerza que me hizo ser. Hoy yo mismo soy Chicuase Cali, el lugar sagrado donde todo sea querencia. Soy el corazón de mi montaña, el que cuida la cueva donde pinto mis sueños. Hoy el Señor Mictantecuhtli me enseña a morir para entender la vida. Abro mis ojos de lechuza y siento el correr del agua que me limpia, que me arrastra y me hace uno con el gran poder que a todo le da fuerza. Un placer compartir. Quiero mandar un saludo a todos aquellos que son Cali, a mi hermana, a mi prima, a Shani,
a Iván, a Marta, y bueno, son muchos, Ale Piña también. Y bueno, pues como siempre les digo, si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timotas que mosla.